Entonces, ejemplos de implementación con compuertas OR exclusiva y NOR exclusivas. Vayamos un cachito atrás, miremos la tabla de verdad de una compuerta OR exclusiva y ahora vamos a ver un inversor controlado, pero este inversor controlado es un inversor controlado mucho más real. Los que habíamos visto antes o invertían o ponían un 0 o un 1 en la salida. Este inversor controlado, miren cómo trabaja. Tengo la entrada A y la salida Z de mi inversor y C es el control. Si C vale 0, este inversor controlado, esta compuerta OR exclusiva, ¿no es cierto?, no invierte. Y si C vale 1, invierte. Por lo tanto, este inversor controlado lo vamos a utilizar muchísimo, porque cuando C vale 0, es como si fuese un cable. Y si no, invierte lo que tiene en A. ¿Alguna consulta? Bárbaro. Ahora, nosotros habíamos estado hablando de códigos de paridad y habíamos visto la paridad par. La paridad par era la suma módulo 2 de C más B más A en el primero. Romito. ¿Cómo? Perdón, tenía el micrófono abierto. Ah, está bien. Tenemos C suma módulo 2B suma módulo 2A y eso era la paridad par. ¿Con qué lo implemento? Y lo implemento con compuertas OR exclusiva. Pero como la compuerta OR exclusiva tiene dos entradas, entonces fíjate cómo lo voy a tener que hacer. ¿De acuerdo? Entonces tengo que la paridad par va a ser esto. Ahora, empecemos a ver un concepto un poquitito más electrónico. Cada una de estas compuertas, ¿sí?, por dejar pasar la señal, va a tardar un tiempo. O sea, un cambio en la entrada de una compuerta OR exclusiva, AND, NAND o la que fuese, no se ve reflejado inmediatamente en la salida, sino que va a tardar un tiempo. Entonces, fíjate, si yo pretendo calcular el tiempo de demora de este circuito, yo tengo esto. Tengo C, tengo B y tengo A. Y acá tengo que la paridad par es igual a la suma módulo 2 de C más B más A. Ahora bien, esta compuerta tarda lo que se denomina un tiempo de demora en dejar pasar un dato. Los tiempos de demora se miden en nanosegundos. Ahora, ¿cuánto vale el tiempo de demora total de este circuito? Son dos compuertas. Va a ser 2 por el tiempo de demora de la XOR. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. La demora es por los componentes que las compuertas tienen adentro. O sea, ya no existe más el componente ideal, que yo cambio la entrada, el dato aparece a la salida de manera inmediata. Eso no ocurre. Acá lo que ocurre es que hay un tiempo de demora y esto se va a medir en nanosegundos. ¿Quedó claro? Profe, ¿tiempo de demora y tiempo de propagación son sinónimos? En este momento, por ahora, son sinónimos. Después vamos a ver más profundamente que no.
Pero ¿por qué es importante esto? Porque esto me va a dar la máxima frecuencia que puede soportar este circuito. ¿Con qué frecuencia yo le puedo cambiar C y B y A y el circuito responde? La frecuencia máxima de operación de un circuito va a ser el inverso del tiempo de demora total y esto se mide en hertz. ¿Correcto? Entonces, cuanto más demora tenga mi circuito, ¿sí?, más baja va a ser la máxima frecuencia de operación. Nosotros habíamos hecho este circuito y este circuito tendría una, si yo le voy a calcular el tiempo de demora, que después lo vamos a hacer más perfectamente, ahora lo esbozo, será el tiempo de demora del inversor más el tiempo de demora del AND más el tiempo de demora de la compuerta OR. 3 tiempos de demora. Es un circuito que, si yo lo construyo de esta manera, va a tener 3 tiempos de demora. ¿Correcto? Bien. Entonces, continuemos con la evaluación. Acá tengo una paridad impar. Va a ser la suma módulo 2 de C más B más A negado. Entonces lo hago con una compuerta XOR y con una compuerta XNOR. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero hacer un generador de paridad de 4 bits? Voy a tener que mi paridad par va a ser la suma módulo 2 de D más C más B más A. ¿Correcto? Y si yo armo el circuito, lo armo de esta manera. Y este circuito, ¿qué tiempo de demora tiene? Tiene 3 tiempos de propagación. ¿Correcto? Y si yo pusiese una variable más, tendría que agregar una compuerta más. Aumentaría el tiempo de demora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y este circuito está bien hecho? ¿O yo lo puedo hacer de otra manera para bajar el tiempo de demora? Cosa que tengo que ser muy cuidadoso con las compuertas OR exclusivas que solo pueden tener 2 entradas. Fíjense, el mismo circuito expandido en algo que después llamaremos árbol. Fíjense, B y A son trabajados por esta compuerta OR exclusiva. D y C por esta otra y esta que concatena. La ecuación va a ser la misma, pero ¿cuánto vale el tiempo de demora? Claro, es 2 por el tiempo de propagación. De demora. O sea, le bajé el tiempo de propagación a este. El consumo es el mismo, pero el tiempo de propagación es más bajo. Y si el tiempo de propagación es más bajo, ¿qué pasa con la máxima frecuencia de operación? Es mayor. Puede Es subir, mayor. claro. Entonces, entre ¿Es por un todas tema de las los cosas... niveles? ¿Cómo? ¿Es por un tema de los niveles de las compuertas? No, niveles no. A ver, es por la demora que cada compuerta le introduce a las señales que tiene en sus entradas. Un cambio en la entrada de una compuerta se ve reflejado a la salida un tiempo después. Ese tiempo es el tiempo de demora. Ahora, cuando vos construís el circuito, tenés que ser cuidadoso para hacerlo. Tenés que buscar que los circuitos tengan los tiempos de demora más bajos para tener frecuencia máxima de operación. Máxima. ¿Qué es lo que me interesa? Que los circuitos
sean lo más rápido posible. Te quedó, no sé quién era el que hizo la pregunta, no Sí, alcancé sí, a ver profe, el sí, sí, nombre. sí. Sí, sí. Gracias. ¿Está entendido, Maximiliano? Bien. Entonces, fíjate que hay que ser muy cuidadoso cuando trabajemos con compuertas OR exclusiva. Y hasta este punto, y antes de continuar con la clase, vimos que podemos hacer circuitos con compuertas AND, OR, compuertas básicas o universales. De las dos, ¿con cuál se quedan? ¿Con básicas o con universales? La universal, Con universales, sí, porque ¿no es puedo cierto? hacer un circuito mínimo, sí. Bien, y ahora le sumamos un concepto nuevo. Los circuitos tienen que ser rápidos, tienen que tener bajo tiempo de propagación. Y para eso tengo que armarlos de una determinada manera. Entonces, vamos sumando conceptos en la clase de esta noche. Perdón. ¿Quedó claro? Acá tenemos un generador de paridad, que ustedes después lo van a ver en el trabajo práctico de VHDL, un generador de paridad y el diagrama temporal de un generador de paridad. Cuando D, C, B y A valen 0, la salida vale 0. Cuando hay un 1, la paridad par va a valer 1. Acá hay un 1, va a valer 1. Y cuando haya dos unos, la paridad va a valer 0. Y así sucesivamente. Es algo que tiene directa injerencia con la fórmula que estamos empleando para el cálculo de paridad. Dudas que pueda haber hasta acá. Bien, no habiendo dudas, ahora vamos a detectores de fase. Los detectores de fase son circuitos muy utilizados tanto en la electrónica digital como en la electrónica analógica. El ingeniero Osvaldo Pini en su momento les va a explicar, ¿no es cierto?, circuitos que desfasan en analógicos. Yo se los voy a explicar en digitales. Entonces, yo tengo una señal A. Voy a hacer una señal muy particular. Y tengo una señal B de bueno. Y yo quiero saber cuándo estas señales están en fase y están en contrafase. ¿Qué significa? Que estén en fase significan que ambas valen 0. ¿Sí? Acá están en fase. Acá ambas valen 1 y acá ambas valen 0. Por lo tanto, estoy en fase. Ahora, en este caso, una vale 0 y una vale 1. Estoy en contrafase. ¿Y acá qué pasa? Ambas valen 0. Están en fase ¿hasta dónde? Hasta acá. Acá están en contrafase. Y acá siguen en contrafase in eternum. Quiere decir que acá mis señales están en fase. Y cuando valen 1, esto es contrafase. Entonces, dos señales están en fase si son digitales, si ambas valen 0. Pero van a estar en contrafase cuando una valga 0 y otra valga 1. ¿Y eso? ¿Con qué circuito lo hago? Bien, lo hago con una compuerta OR exclusiva. Mando la señal A, la señal B, y cuando estén en fase valen 0 y cuando están en contrafase valen 1.
¿En qué me baso? En su tabla de verdad. Si B y A valen 0, X vale 0. Si vale 0, 1 o 1, 0, la salida X vale 1. 1, 1, 0. 0 y 0, el circuito está en fase, y si no, estará en contrafase. ¿Dudas que puedan existir? Con un detector de fase, este circuito se da cuenta si las señales están o no en fase. ¿Qué dudas pueden tener? Ahora, si yo implemento ese circuito con unas compuertas, no sé, Hora oro, no exclusiva. exclusiva, pero no, que no sea exclusiva, quizás puedo bajar el tiempo, porque decimos que la hora exclusiva tiene 3 componentes adentro, ¿no? Pero no importa, a vos no te interesa. Vos, si tenés que usar una compuerta hora exclusiva, usás una compuerta hora exclusiva. No te importa lo que hay adentro. Yo, porque te tengo que enseñar qué hay dentro de una compuerta hora exclusiva. Pero si vos tenés que hacer un detector de fase, tenés que usar una compuerta hora exclusiva, que va a tener un determinado tiempo de demora. Ok, ¿Correcto? bien, bien. Si vos estuvieses trabajando en frecuencias tan altas que requerirías compuertas hora exclusiva de frecuencia de trabajo muy altas, bueno, te voy a enseñar técnicas para que las busques en los manuales de compuertas. Y suponete que necesites que eso vuele. Va a haber un dispositivo programable en el cual vos vas a poder hacer una compuerta hora exclusiva y el tiempo de demora de ese dispositivo esté por debajo del nanosegundo. Si vos ya estás por debajo del nanosegundo, estás en 1 gigahertz. Señales o frecuencias que no son habituales para digitales 1. Bien, perfecto. Sí, ahí ya estamos dependiendo de la velocidad del dispositivo. ¿no? De procesador. Sí. No existe procesador acá. Ok, sí, sí. No mezcles, Marcelo. Acá no hay ningún procesador. Acá hay compuertas. Un procesador es un circuito electrónico mucho más complejo que tiene miles de compuertas en su interior. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entendido, sí, sí. ¿Por qué? Porque tengo que corregirles el léxico. Por eso se los marco. Ustedes tienen una tendencia, como todo alumno que por ahí proviene de un colegio técnico, a meter procesadores. Pero en Digitales 1, eso lamentablemente no va. ¿Eso dónde va? En Digitales 2. Digitales 1 estudia componentes, circuitos integrados, estudia hardware. Digitales 2 estudia hardware programable. Y dentro del hardware programable que estudia Digitales 2 están los microprocesadores. Nosotros trabajamos con un hardware programable que son las FPGA, que cuando lleguemos vamos a ver qué diferencia tiene con un micro y qué similitudes tiene con lo que hemos estudiado hasta ahora. ¿Quedó claro? Bien. Y vamos ahora a esto. Acá tenemos compuertas, esto es la simbología. Acá tenemos la simbología tradicional y esta es la simbología de la norma IEEE 91, donde un inversor se indica de esta forma, una compuerta AND así, una OR de esta forma, una NAND así. Este triángulo que aparece a la salida es el inversor. Bien, ¿esto se usa? Sí, se usa.
Por ejemplo, el libro demandado tiene este tipo de tipografía en su libro. No te marca las compuertas de esta manera, te las marca así. Y tenés que saberlo. Y el libro demandado es un libro moderno de origen europeo. Y la norma IEEE 91 muchas veces se aplica en Europa. Dudas que pueda haber. Nosotros vamos a trabajar con la tradicional. Pero eso no quita que pueda yo mandarlos a un libro que tiene otra simbología. Bien, acá tienen simbologías alternativas. Esto lo tienen que ver después del trabajo práctico. Y a un concepto teórico que lo van a charlar con Fernando en el trabajo práctico, que a partir de un mapa de Carnot yo puedo sintetizar 8 circuitos lógicos. Algunos que van a ser puros o se van a denominar formas puras y otras formas mixtas. Entonces, de esos 8 circuitos lógicos, 4 se obtienen con los unos y 4 se obtienen con los ceros. De los circuitos que se obtienen con los unos, las formas puras son AND seguido de OR, con puertas básicas, NAND seguido de NAND, universales. ¿Y cómo son las formas mixtas? OR básica, NAND universal, NOR OR, universal básica. Y por los ceros, las formas puras son OR seguido de AND o NOR seguido de NOR. Y las mixtas son AND seguido de NOR, NAND seguido de AND. Dentro Profe, de la disculpe, forma, ¿sí? ¿qué es PLD? Se adelantó, ahora se lo iba a explicar. Ah, perdón. PLD son dispositivos lógicos programables, que sin que ustedes lo sepan, yo ya varias veces lo nombré. Los dispositivos lógicos programables los vamos a ver en su introducción en el capítulo de VHDL, pero son dispositivos, son circuitos integrados, ¿sí?, que mediante una programación yo puedo convertirlo en, por ejemplo, un circuito lógico, AND OR. Bien, los PLDs más simples, lo que se denominan single PLDs, tienen estructuras circuitales programables que son AND seguido de OR o bien AND seguidos de NOR. Las FPGA que ustedes las han visualizado en la plaquita que yo tengo, esta es un dispositivo lógico programable, pero de un nivel de integración muy superior. Y se programa con un lenguaje que es VHDL. En cambio, los PLDs se programan con lenguajes más básicos. ¿Le quedó claro, señorita, más o menos el concepto? PLD lo vamos a ver más en detalle cuando veamos VHDL. ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias. No, por favor. Bueno, entonces, ustedes acá tienen el procedimiento para, a partir de un mapa de Carnot, obtener los 8 circuitos posibles. Bien, tema para la semana que viene, buffer. Yo calculo que Fernando, si anda por ahí. Sí, acá estoy. Bueno, yo te diría que te los doy y la semana que viene seguimos con buffer. Bueno. Tenés 1 hora y pico para los trabajos prácticos. ¿Te alcanza? Bien, estamos en la primera sesión de la tercera, ¿no? Del tercer día. Correcto. Ahora que listo. se corta, hay que ir a la segunda de la tercera.
Claro, otra vez al link 3. Perfecto, perfecto. Bueno, excelente, ningún problema. ¿Qué nos queda? Y queda buffer y riesgos para la semana que viene. Bueno, si querés yo arranco ahora, tengo 8 minutos, así que puedo ir mostrando algo. Sí, sí. Sí, si no, te paso Pásame la hospedación. Perfectamente. Bueno, a ver. Pongo el Doicam y levanto. A ver si se ve. Profe, una pregunta antes de empezar. No sé si ya se lo dije, si ya se lo preguntaron, pero por las dudas le consulto. La entrega del TP de álgebra de Boole es recién la semana que viene, ¿no? Sí, a ver, creo que alguno me lo consultó, yo no sé si fuiste vos o fue otra persona. El TP, la fecha de entrega del TP es durante la semana cuando se termina la unidad. O sea, si ustedes terminaron la unidad, ya lo pueden entregar el TP. La realidad es que cuanto antes lo entreguen, mejor, para que yo pueda llegarles a dar un feedback antes, ¿sí? Para que ustedes tengan un feedback correcto antes. Se me perdió el foco esto. Ok, profe, gracias. Así que esa sería la idea. Deme un segundito que tengo la cámara acá, tenía la cámara preparada y veo que la cámara como que perdió el foco, ¿no? ¿Lo ven fuera de foco ustedes? Sí, se ve fuera de foco. Tiene un filtro. Es ¿Filtro? un filtro eso. Sí, El muy dispositivo no, casero es. filtro, sí, tenés razón. Tenés razón. A ver. No, ahí está, no, ahí está, listo, muy bien. Tiene razón. Ahora sí. Qué raro, dije, no puede ser. Bueno, a ver si se ve ahí lo que quiero hacer, o lo que quiero poner como ejemplo para ustedes. Esperen que acomodo un poco acá. Bueno, supongamos que yo tengo la siguiente función z. ¿Sí? Esta función z dice A suma módulo 2 de b negado más c negado y todo por b. Pero además me dice que nunca va a pasar que tenga A igual a B igual a C igual a 0. Es decir, nunca las tres variables independientes o las tres entradas de mi circuito en un futuro van a valer 0. Bien. Y me pide que haga un análisis completo, ¿no? Suma de productos canónicos, productos de sumas canónicas, suma de producto y producto de suma mínimo, y tabla de verdad reducida. Bien. ¿Qué hacemos con esto, según lo que vieron con Daniel? ¿Por dónde empezamos? La tabla de Hacer verdad. eso. La tabla de verdad. Bien, ustedes tienen dos maneras de operar con esto. O operan, operan haciendo, aplicando los teoremas del álgebra de Boole, ¿sí? Cosa que va a ser tediosa, como ya vieron, o directamente lo transforman en una tabla de verdad. Para las personas prácticas, que ya vamos a estar trabajando con esto desde el origen, todo lo que sea algo raro o que yo no pueda comprobar lo que me están pidiendo, lo paso a una tabla de verdad. Una descripción de un circuito, una función o una ecuación rara, un diagrama temporal, todo lo paso a una tabla de verdad. Y a partir de la tabla de verdad, arranco a hacer mi análisis. Si no, para mí es una milanesa, como dijo Daniel, y como hemos bautizado. Cualquier cosa para mí es una milanesa hasta que la llevo a una tabla de verdad. Bien, entonces, ¿qué hago? ¿Cuántas variables tengo acá? Tengo tres variables, C, B y A, ¿no?
y tengo, como es una sola función, una sola salida. Bien. Y me dice que Z vale esta función, salvo que A sea igual a B igual a 0, que dice que nunca va a ocurrir. ¿Qué hacemos con la salida Z en ese caso? Si nunca va a pasar que A, B y C van a estar en 0. Valen 1. No hay que ponerla, No, no hay que vale ponerla en 0. X. ¿Cuánto vale Z? 0. Si nunca va a ocurrir que C, B y A Cero. valgan 0. Si nunca va a ocurrir. Entonces ¿me van a importa valer cuánto vale 1. Z? Nunca va a ocurrir que tenga esta combinación de C, B y A. Saco la ¿Cuánto línea, vale sí. Z? No me importa. Don't care. Ah, ok. ¿Por qué? Porque nunca va a ocurrir esta combinación de entradas. Les va a pasar en un montón de funciones, de circuitos, de descripciones, donde la combinación de las entradas, en cierta combinación, no va a ocurrir nunca. Entonces ponen una X. No me importa, ¿por qué? Porque nunca va a pasar que tenga 0, 0, 0. Nunca. Entonces pongo una X. ¿Por qué? Porque cuando yo simplifique me va a ayudar. O me puede llegar a ayudar. Quizá no, pero me puede llegar a ayudar. Complicármela, seguro que no. Bien. Sigo entonces. Voy a completar la tabla. Voy a tratar de razonar lógicamente para no volverme loco y reemplazar las variables. Pero si ustedes necesitan tiempo, lo pueden ir reemplazando. Fíjense, si B vale 0, toda la función vale 0. ¿Correcto? ¿Ven? Que B multiplica todo. Entonces, cada vez que B vale 0, pongo un 0. 0, 0, 0, y para de contar. Bien, ahora, si B vale 0, voy a poner, entonces, Z es igual a 0. Si B es igual a 1, si B es igual a 1, ¿cuánto vale Z? Z va a ser igual a suma módulo 2, C negado más 1 negado es 0. O sea, algo más 0 es ese algo, ¿no? Por 1. Entonces me va a terminar quedando A suma módulo 2, C negado. ¿Sí? ¿Lo ven? Fíjense, reemplazo esto por 1, reemplazo esto por 0, porque es B negado, y me queda A suma módulo 2, C. Negado. Bien. Entonces, si vale esto, cuando B vale 1, que son estas 4, 1, 2, 3 y 4, completo la tabla. Es A suma módulo 2C, 0 más 0, 0. Pero C negado, con lo cual vale 1.